Hola, ¿qué tal estudiantes? Les saluda Juan Carlos Matamoros. ¿Sabían que en 1986 IBM presenta la PC convertible con batería independiente con un peso de 5 kilogramos? El día de hoy en la clase de programación 4 estaremos trabajando bajo el tema de desarrollo de base de datos. El objetivo de la clase es diseñar una base de datos mediante MySQL. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es una base de datos. Vamos a estar creando una base de datos en MySQL y primeramente tenemos que definir qué campos o qué datos debe recolectar mi base o qué datos va a guardar mi base. La base que vamos a estar creando es una base sobre ventas, o sea, una base de facturación para ventas en una empresa o en un negocio. Entonces, lo primero que yo debo conocer antes de empezar a crear la base de datos es la información que va a recolectar o las tablas que debe contener con sus campos respectivos. Entonces, para crear esta base de datos, yo he plasmado lo que es los siguientes campos o las siguientes tablas que estaremos creando dentro de nuestra base de datos. Primeramente, como es una base de datos destinada para un sistema de ventas o para un sistema de facturación, lo primero que debemos conocer es los recursos indispensables que va a tener lo que es esa base de datos. Y el primer recurso que vamos a tener o que tiene la empresa son sus clientes. Entonces la base de datos empezará a recolectar o empezará a guardar lo que son los datos del cliente, que dentro de los datos del cliente estaremos recolectando los siguientes o estaremos llenando los siguientes registros: la identidad del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, dirección del cliente, teléfono y correo electrónico. Luego de esto necesitamos otro de los procesos que va a realizar nuestra base de datos o que va a estar realizando el sistema, y nuestra base de datos va a estar guardando la información de ese sistema. Es el siguiente: tendremos dentro de nuestra base de datos lo que es una tabla con el nombre factura, que esta recolectará en sus campos los siguientes registros: el número de factura, el ID del cliente, la fecha y el número de pago. Estos son los datos que estará guardando lo que es la tabla factura. De igual manera estaremos desarrollando o estaremos creando una tabla dentro de nuestra base de datos con los detalles que llevará la factura o los detalles que se estarán guardando en la factura, que son los siguientes. Tendremos lo que es el número de detalle, el ID de la factura. De igual manera guardaremos en un campo lo que es el ID del producto, la cantidad del producto y el precio del producto. También crearemos una tabla con los datos del producto, que este contará con un número de ID o un código de identificación para el producto, el nombre del producto, precio del producto, y de igual manera estaremos recolectando el ID de la categoría de ese producto. Y también estaremos recolectando un dato que se llama stock. Este hace referencia a la cantidad existente que hay dentro de nuestra base de datos con respecto al producto. De igual manera estaremos creando las dos tablas siguientes: categoría del producto, que este contendrá lo que es el ID de categoría, de igual manera el nombre y la descripción del producto. También contaremos con una última tabla que tendremos que nombraremos, con modo de pago. Recordemos que si vamos a guardar datos de una base en una base que está destinada a lo que es una venta, a un sistema de ventas, o a un sistema de facturación, de igual manera se deben guardar lo que son los datos del modo de cómo el cliente pagó. Entonces tendremos una tabla con modo de pago, que esta contendrá los siguientes campos: el número de pago, de igual manera nombre y otros detalles. Estos son los datos que estaremos guardando. Entonces, definido ya las tablas o los datos que debe recolectar nuestra base, debemos proseguir a crear nuestra base de datos. Entonces, empecemos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ubicarme en la pestaña o en la opción de SQL. Voy a dar clic. Espero que cargue. Y voy a crear lo que es mi base de datos. Recordemos que el código que utilizamos para crear la base de datos es create database. Entonces vamos a colocar
Aquí tenemos. Y vamos a colocarle un nombre a nuestra base de datos y la nombraremos con el nombre de ventas. Coloco punto y coma y le doy en la opción de continuar. Aquí ya estaría creada nuestra base de datos. Si pueden observar, ya me aparece en esta parte de aquí. Aquí en ventas. Y ahora me aparece aquí que dice no se han encontrado tablas en la base de datos. Entonces ahora vamos a proseguir a crear las tablas para nuestra base de datos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera con los mismos comandos que estuvimos utilizando en la clase pasada. Recordemos que otra manera de seleccionar o una manera de seleccionar nuestra tabla es con el comando use y coloco el nombre de mi tabla. Y vale recalcar, yo coloco punto y coma, pero vale recalcar que este comando es el único dentro de el lenguaje o dentro de MySQL o de SQL que no necesita lo que es punto y coma al final. Si yo le doy continuar, entonces mi tabla ya estaría seleccionada. Entonces yo me voy a volver a ubicar en SQL y voy a empezar a crear mi primera tabla. ¿Con qué comando creo las tablas? Yo lo hago con el siguiente comando. Yo voy a colocar create tables. Perdón. Y luego voy a colocar el nombre de la tabla y la primera tabla que yo voy a estar creando es la tabla de clientes, donde se me van a estar guardando los datos del cliente. Entonces yo le voy a colocar clientes y dentro de estos paréntesis vamos a definir los campos o las columnas que contendrán mi tabla de clientes. Entonces yo le voy a colocar al primero ID de cliente. Y a este le voy a dar un tipo de datos o lo voy a colocar con el tipo de datos varchar. Varchar. Y este va a tener un espacio para poder guardar. Le voy a dar que va a tener un espacio de 10 dígitos. Coloco coma y ahora voy a crear el otro campo que voy a necesitar dentro de mis tablas. Y el siguiente campo es el nombre del cliente. Nombre. De igual manera va a ser un tipo de dato varchar. Y este va a tener un espacio de 30 valores. Le voy a colocar coma. Y luego necesito el apellido del cliente. De igual manera que fueron los datos que estuvimos mencionando al inicio. Que son los que va a estar guardando mi base de datos. Y este de igual manera va a tener un espacio de 30. Coloco coma. Y luego voy a crear lo que es una columna o un campo donde se me guarde lo que es la dirección. 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 Ser de tipo varchar también. Y le voy a colocar un espacio de 30. Y voy a pedir por último lo que es el teléfono del cliente y el correo electrónico. Entonces yo voy a colocar otro campo, le voy a colocar teléfono. Voy a colocar de tipo varchar. Recordemos que varchar me permite guardar lo que son números o me permite utilizar lo que son números, símbolos y caracteres que son como letras. Letras más que todo, perdón. Y a este teléfono le voy a colocar un valor de 10. Voy a colocar coma y voy a pedir lo que es el correo. Y a este le voy a colocar un espacio de 10 dígitos. Aquí voy a colocar lo que es punto y coma. Primeramente voy a cerrar lo que es el paréntesis que abrí aquí al inicio. Y ahora sí coloco punto y coma y estos serían los datos que me va a estar guardando lo que es mi tabla de datos.
Ahora voy a crear otra tabla, entonces yo solo voy a copiar este código para ahorrar un poco de tiempo. Voy a pegar y a esta segunda tabla le voy a colocar el nombre de factura. Y dentro de la tabla factura se encontrarán los siguientes campos. El primero, el número de factura. Número de factura. Y esta la voy a dejar con un espacio de 10 dígitos. Luego voy a tener lo que es dentro de mi tabla, lo que es el ID del cliente. Cliente. Y a este le voy a colocar un espacio de 10. Luego voy a estar pidiendo en mi tabla lo que es la fecha. Recordemos que la fecha lo trabajamos con el siguiente tipo de datos, que es day. Y a este no le vamos a colocar un espacio porque ya lo trae automáticamente, que recordemos que su sintaxis o su formato en el cual va a estar guardando lo que es la fecha es de la siguiente manera: primero año, mes y luego el día. Y estos serían los datos que va a contener, o los campos que va a contener mi tabla de factura. Perdón, vamos a colocar por último, se me olvidaba colocar lo que es el número de pago. Y a este sí lo vamos a dar con un tipo varchar y le vamos a colocar un espacio de 10 dígitos. Y esto sí yo lo voy a borrar, estos dos últimos campos, porque no me van a servir. Y aquí ya tendríamos creada lo que es dos tablas. Luego recordemos que vamos a estar creando lo que son 6 tablas para nuestra base de datos, y la que prosigue crear es la tabla de detalle, que recordemos que en detalle vamos a estar guardando de igual manera los detalles que va a contener nuestra factura, pero lo vamos a guardar en una tabla diferente. Entonces yo voy a copiar el código que ya tengo y a esta tabla le voy a colocar detalles. Primeramente voy a estar guardando lo que es el número de detalle. Y esto lo voy a dejar tal y como está, de un tipo de datos varchar y un espacio de 10. Luego voy a estar guardando lo que es el ID de la factura. ID factura. Y este le voy a cambiar su valor a 10. De igual manera, dentro de mi tabla de detalles se estará guardando lo que es el ID del producto. ID del producto. Y este le voy a colocar un espacio de 10 de igual manera, de 10 dígitos. Y voy a estar creando lo que es cantidad, un campo para que se me guarde la cantidad de producto que va a llevar el cliente, o la cantidad de producto con el que cuenta. Colocar cantidad producto de producto, y lo vamos a dejar en un espacio de, a este le vamos a colocar un espacio de 50, perdón, de 100. De igual manera vamos a colocar aquí de igual manera vamos a colocar otro campo con el precio, y lo vamos a dejar en un espacio de 100, de 50, perdón. Y lo vamos a dejar con un espacio de 10 dígitos.
Aquí lo voy a cambiar a 10, perdón. Y tendríamos finalizado lo que es nuestra tabla para lo que es los detalles del producto. Ahora vamos a estar creando una tabla para el producto. Y dentro de la tabla producto, entonces yo aquí le voy a colocar producto. Dentro de la tabla producto tendremos los siguientes campos: nombre del producto, precio, ID de categoría y cantidad existente. Entonces lo primero que voy a colocar es ID de producto. Nombre, voy a dejar tal y como está aquí. Luego necesito lo que es el ID de categoría, a la categoría que pertenece mi producto o el producto. Categoría. Y vamos a colocar un espacio de 10. Y por último necesito la cantidad de producto existente. Entonces yo lo voy a nombrar de la siguiente manera. Este término que estoy utilizando es el término que se utiliza, store, para referirse cuando hablamos de cantidades existentes en productos. Entonces yo voy a borrar estos últimos campos. Cuando trabajamos copiando y pegando lo que son datos de otro código, hay que tener sumamente cuidado de no eliminar o no dejar datos de más. Ahora voy a crear lo que es la tabla donde se va a estar guardando la información de la categoría de nuestros productos o del producto dentro de la base de datos o dentro del sistema. Entonces yo voy a colocar categoría producto. Dentro de esta tabla, esta tabla contendrá los siguientes campos: ID de categoría, nombre y descripción. Luego tendrá nombre producto. Y de igual manera tendrá lo que es una descripción. Descripción, y esta lo voy a dejar con un espacio de 40. Vamos a subir a 40. Y estos serían los campos que necesita mi tabla de categoría de producto. Entonces yo voy a eliminar los que no voy a utilizar. Siempre teniendo cuidado de no eliminar parte del código que me va a estar sirviendo. Y por último voy a crear la tabla final, que es modo de pago. Esta solo contendrá lo que es número de pago, nombre y otros detalles. Entonces yo voy a colocarle a esta tabla modo de pago. Y voy a colocar primeramente el número de pago. Número de pago. Y lo voy a dejar en 10. De igual manera voy a estar colocando lo que es el nombre. Y por último voy a estar utilizando un campo para guardar lo que son los detalles o otros detalles. Entonces yo voy a colocar a este último campo como otros detalles. Perdón, recordemos que no podemos dejar espacio. Otros detalles. Y aquí tendríamos nuestras tablas ya creadas. Y aquí tendríamos los códigos y comandos utilizados para crear nuestras tablas. Entonces recordemos que estamos creando 6 tablas, una para los datos del cliente, otra para los datos de facturación, seguidamente los detalles de la factura, de igual manera datos del producto, la categoría del producto y el modo de pago con el cual el cliente va a estar cancelando su compra dentro de nuestro sistema de venta. Y lo que resta hacer es dar en continuar para que se creen nuestras tablas.
Y si pueden observar, aquí ya tenemos creadas nuestras tablas dentro de nuestra base de datos de ventas. Entonces, recordemos que si deseamos ver lo que son esas tablas o si deseamos ver la estructura de cada una de las tablas, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces yo voy a ver la estructura que tiene la tabla de categoría de productos y lo voy a hacer con el siguiente comando. El comando que voy a utilizar, les recuerdo que es para ver la descripción, perdón, la estructura de las tablas que acabamos de crear. Entonces utilizamos el comando describe seguido del nombre de la tabla a la cual queremos observar su estructura. Entonces yo voy a colocar categoría de producto, punto y coma, y doy en la opción de continuar. Y si pueden observar, aquí ya me está mostrando lo que es la estructura de mi tabla. Hasta este momento no he ingresado lo que son datos a nuestras tablas. Solo hicimos la creación de la base de datos y la creación de las tablas con sus respectivos campos en ellas. Recordemos que lo primero, antes de empezar a diseñar nuestra base de datos, es crear lo que es un modelado de datos, el cual nos estará arrojando los datos o las tablas o la información, perdón, los datos para crear las tablas que contendrá nuestra base de datos para poder recolectar la información. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de diseñar nuestra base de datos es tener en claro el funcionamiento del sistema al cual le vamos a crear una base de datos para saber qué campos o qué tablas debe tener nuestra base de datos. Luego de haber creado nuestras tablas, vamos a estar ingresando 5 registros para cada una de ellas. Entonces, ¿cómo lo hago? Recordemos que el comando que utilizamos en la clase anterior para agregar algunos registros es el comando insert. Entonces yo voy a colocar aquí insert, luego seguido de into, y voy a colocar el nombre de la tabla con la que voy a estar trabajando, a la cual le voy a estar ingresando los registros. Y voy a empezar con la tabla clientes. Luego voy a abrir paréntesis y aquí voy a colocar los campos que se van a estar llenando. Recordemos que debemos colocarlos en el orden que se van a llenar cada uno de los registros. Entonces el primer campo que voy a colocar es ID del cliente. Cliente, coma. Luego voy a estar llenando el campo de nombre seguido del campo apellido. Apellido, dirección, y voy a llenar también el campo de teléfono, y por último voy a estarle pidiendo el correo a el cliente. Luego voy a cerrar paréntesis y luego voy a colocar el comando value para insertar lo que son los valores en cada uno de estos campos. Recordemos que cada valor debe ir en estas comillas. Entonces el primero que voy a llenar es el nombre del ID, perdón, del cliente, que para el primer cliente le voy a dar un ID de 0503. Luego voy a llenar lo que es el nombre y le voy a estar colocando Carlos. El apellido. Y de igual manera voy a agregar lo que es su dirección. Cada uno de estos valores recordemos que debe ir separado por las comas. Y el último campo que voy a estar llenando, o uno de los últimos campos, es el número de teléfono. Coma, y el último campo que voy a llenar es el correo electrónico del cliente.
Entonces lleno lo que son los datos de correo electrónico de cada uno de mis clientes. Y por último coloco punto y coma, y aquí ya estarían ingresado lo que son estos datos para mi cliente. Pueden observar, me tiro un error porque no he cerrado las comillas aquí. Ahora voy a copiar lo que son estos mismos códigos para ingresar los datos para 5 clientes más. Entonces yo solo voy a estar cambiando lo que son los valores aquí. Este cliente va a ser con código número 101 y le vamos a colocar el nombre de Wendy. Y aquí tendríamos los datos para nuestra tabla de clientes. Entonces yo le voy a dar en la opción de continuar para que se ingresen en mi tabla. Y ahora vamos a llenar lo que es la tabla factura. Entonces yo voy a colocar lo que es insert, luego into y seguido coloco el número, perdón, la tabla con la cual voy a estar trabajando, abro paréntesis y voy a colocar los campos con los que voy a estar trabajando, y el primero con el que voy a trabajar es el número de factura, seguido del ID del cliente. Luego voy a trabajar con la fecha y seguido por último voy a colocar el número de pago. Coloco values. Voy a llenar primeramente lo que es el número de factura y a este le voy a colocar como número de factura 02. Perdón, abrimos paréntesis, coloco las comillas y coloco el número de factura seguido del ID del cliente, que como ID del cliente vamos a colocar 0501. Luego vamos a llenar lo que es la fecha y voy a colocar lo que es 2020. Perdón. Seguido del mes, que es el 09 del 20. Perdón, del día 15. Y a esto le voy a colocar punto y coma. Luego voy a copiar este mismo código para solo modificarlo y ingresar mis últimos 4 registros, y este va a ser un 1 de 03. Y ahora voy a insertar lo que son estos datos a la tabla de factura. Perdón, aquí se me olvidó llenar el último dato, que es el número de pago. Entonces a este número de pago yo le voy a colocar 1 al primero y así sucesivamente. Al último le voy a colocar 2. A este le voy a colocar 3. Perdón, este sería 2. Porque recordemos que ya habíamos ingresado 1. 4. Y a este último le voy a colocar 5. Y ahora sí le voy a dar en la opción de continuar. Y aquí ya estarían insertados lo que son los datos para la tabla de facturas. Ahora yo voy a insertar los datos en la tabla de
detalle. Entonces yo me voy a ir, perdón, a SQL y voy a utilizar el mismo código que utilicé en las tablas anteriores. Entonces aquí yo solo voy a cambiar lo que es el nombre de la tabla y en esta sería detalle o detalles, y aquí voy a estar utilizando lo que son los siguientes comandos: número de detalle, seguido del ID de la factura, luego voy a colocar lo que es el ID del producto, ID de producto, luego voy a colocar la cantidad, luego voy a estar ingresando por último el precio, y ahora solo voy a llenar lo que son, o voy a llenar los registros dentro de estas tablas, de estas columnas, perdón. Y cuando ya hayamos terminado de llenar lo que son nuestros registros para la tabla de detalles, vamos a dar en la opción de continuar. Aquí me dice que la columna cantidad es desconocida. Es porque aquí tengo lo que es solo cantidad, y si se fijan en las columnas de mi tabla tengo cantidad producto. Entonces hay que tener cuidado en esto. Entonces yo le voy a agregar cantidad producto. Entonces hago el cambio para cada uno de mis registros. Entonces aquí siempre hay que tener cuidado que nuestras columnas estén bien mencionadas tal y como están guardadas. Y hago los cambios para las que se encuentran en la parte de arriba igual. Ahora sí le voy a dar en la opción de continuar. Si se fijan acá dice producto, por eso me tira un error. Entonces yo le voy a colocar la producto. Hoy sí voy a dar en continuar para que se guarden lo que son mis registros. Ahora vamos a crear lo que son los registros para la tabla de producto. Entonces yo voy a utilizar los mismos comandos que utilicé en las tablas anteriores. Lo único que voy a estar cambiando lo que son sus campos y de igual manera su nombre. Entonces yo voy a colocar producto ahora. Voy a trabajar con la tabla productos. Y lo primero que yo voy a colocar es el nombre de mi tabla en esta parte de aquí. Productos. Y los detalles o los campos que voy a estar llenando son los siguientes. Primeramente vamos a llenar lo que es el ID de producto. ID producto. Luego voy a llenar lo que es el campo de nombre. Seguido del ID categoría.
ID categoría. Y por último voy a estar llenando lo que es el storage. Y ahora sí voy a proseguir a llenar o a crear mis registros. Hayamos terminado de ingresar nuestros registros, vamos a presionar en el botón continuar. Aquí tengo lo que es, estoy agregando lo que es una columna errónea o una columna de más que no tengo en mi tabla. Entonces yo voy a borrar lo que es estos valores. Perdón, entonces borro estos valores porque me equivoqué al momento de llenarlos. Estaba trabajando con los datos de otra columna, perdón, con los datos de otra tabla. Entonces cuando ya esté aquí, entonces yo le voy a dar en la opción de continuar. Y aquí ya estarían ingresados mis registros para la tabla de producto. Ahora me voy a ir a SQL de nuevo para llenar los registros para mi tabla categoría de producto. Entonces yo copio lo que es el código y voy a cambiar solo el nombre de lo que es el nombre de la tabla y las columnas que voy a estar utilizando. Entonces yo voy a colocar aquí el nombre de la tabla que voy a estar utilizando, que es categoría producto, y voy a cambiar lo que son el nombre de las columnas. Y el primero que yo voy a colocar es ID categoría, seguido del lo que es el nombre de categoría, Luego voy a llenar lo que es el campo para descripción. Y ahora sí voy a llenar lo que son los registros para estos campos. Y ahora solo voy a dar en la opción de continuar para que se me ingresen estos registros. Y me dice que la columna nombre en filas es desconocida porque aquí tengo lo que es nombre de producto. Entonces aquí yo le voy a agregar a nombre lo que es producto, guión bajo, producto. Entonces aquí al momento de llenar lo que es los campos que vamos a estar utilizando, hay que acordarnos de llenarlos correctamente para que no les tire el error que me acaba de arrojar a mí. Aquí tengo que cambiar esto
Si pueden observar, lo tengo malo aquí. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado al momento de llenar nuestros campos. Perdón, aquí es categoría. Entonces hay que cambiar todo esto. Aquí vamos a colocar categoría cliente. De igual manera aquí. Si pueden observar, llevaba ese error, por eso me tiraba ese error abajo del número de columnas, porque no estaba utilizando lo que son la tabla. Si ven, aquí tengo varios errores. Entonces voy a cambiar estos campos que tengo aquí, porque no me fijé y los dejé tal y como los había copiado de mi otra línea de código. Entonces al momento que estemos haciendo eso de copiar y pegar, hay que fijarnos bien para que no tengamos problemas como el que me dio ahorita mi creación de registros, por no fijarme bien en los campos que había tratado de llenar. Ahora sí, vamos a dar en la opción de continuar. Y ahora sí ya estarían ingresados nuestros registros para nuestra tabla categoría. Y la última tabla que vamos a estar llenando con registros es la tabla de modo de pago. Entonces yo voy a colocar insert into. Voy a colocar lo que es modo de pago. Modo de pago, abro paréntesis y cierro paréntesis de una vez. Y el primer campo que vamos a estar llenando es el campo de número de pago. Entonces aquí yo voy a colocar número de pago. Número de pago. Seguido del campo nombre. Luego voy a llenar el campo de otros detalles. Ahora sí voy a colocar values para que me permita ingresar los registros para estos campos. Cuando hayamos terminado de ingresar nuestros registros, vamos a dar en el botón de continuar para que se inserten nuestros registros a nuestros campos. Y aquí ya tendríamos culminado lo que es la creación de nuestra base de datos más la creación de tablas, y de igual manera dentro de nuestras tablas insertamos lo que fueron nuestros registros, insertando para cada una de nuestras tablas 5 registros. Entonces el día de hoy esta era la clase que íbamos a estar desarrollando, el contenido que íbamos a estar desarrollando, que es la creación de la base de datos, crear lo que son las tablas dentro de la misma base de datos creada, y de igual manera estuvimos haciendo lo que es desarrollando el comando de describe, que nos sirve para observar la estructura de nuestras tablas. Les recuerdo que el contenido que hemos estado desarrollando se los estaré haciendo llegar a través de Classroom y a través del grupo de WhatsApp en un documento PDF. De igual manera, les recuerdo que si tienen alguna consulta, no duden en hacerla. Lo pueden hacer a través de Classroom y a mi número privado por WhatsApp. De igual manera, les recuerdo que deben enviar evidencias de sus trabajos o de sus actividades que están desarrollando. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Les deseo un feliz día y les recuerdo que deben de tomar todas las medidas de bioseguridad dadas por los médicos para que evitemos la propagación del COVID-19.